Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos allí a leer en Filipenses 4, del verso 10 al verso 13, a la voz de 3. 1, 2, 3. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano Miguel, dirige una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos permites reunir, por los hermanos que están aquí presentes. Y Señor, habla mi vida y habla la vida de los hermanos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos tiene aquí reunidos en esta tarde y noche. Y hoy día vamos a hablar acerca de gozo en la tormenta. No te preocupes, sé feliz, o una canción también conocida como Don't Worry, Be Happy. Es el título de una canción ganadora de los años 80. Pero más que eso, es un buen consejo. Mire, la canción dice, no te preocupes, sé feliz. Es un buen consejo. Pero la pregunta es, ¿cómo ser felices? ¿Cómo ser gozosos cuando experimentamos situaciones difíciles, situaciones tormentosas? Como acabamos de leer allí en la epístola de Pablo a los hermanos en Filipos, descubrimos que es posible vivir de tal forma que nuestra felicidad no dependa de lo que suceda, sino que nuestra felicidad es el resultado de un gozo interno, de un gozo profundo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no está dando una expresión de positivismo. Pablo está diciendo que él, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios en su vida, había podido aprendido ¿a qué? A poder atravesar las diferentes circunstancias. Filipenses forma parte de las epístolas carcelarias. Aún así, la carta de Pablo a los hermanos de Filipos es una carta de gozo. En esta carta vamos a encontrar como mínimo 16 veces la palabra regocijo o una palabra similar. Esta carta que tiene tan solo 104 versículos. En esta carta, ¿qué hace Pablo? Aconseja a los creyentes, a la iglesia, a gozarse en Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el gozo forma parte de las virtudes del Espíritu Santo. Usted lo puede leer ahí en la carta a los Gálatas. Amor, gozo. Mire, es la segunda virtud del fruto del Espíritu Santo. Y hemos considerado este pasaje que está en Filipenses 4, del 10 al 13. Y quiero que entienda, el gozo en Cristo es fruto de un aprendizaje. No es algo que usted lo tiene espontáneamente. Pablo dice, yo he aprendido. Mire, yo he aprendido a contentarme, a gozarme, a regocijarme, a experimentar felicidad, cualquiera que sea mi situación. Entonces, no es que el gozo es algo que usted de una a otra la tiene, no. Va a necesitar un proceso, va a necesitar un aprendizaje. Y por eso es que hoy día, brevemente, quiero que analicemos esta epístola. Mire,
No la vamos a analizar a profundidad, vamos a brevemente analizar la carta a los filipenses y vamos a considerar los principios fundamentales que nos llevan a experimentar el gozo en la tormenta y ser capaces de decir, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El primer principio es ser agradecidos con Cristo. Para eso vayamos al primer capítulo. Y brevemente vamos a ver del 1 al 11, aunque bueno, al principio Pablo hace la introducción. Esta carta fue escrita por Pablo, por Timoteo, y él comienza con su saludo típico: gracia y paz a vosotros. Pero mire, desde el verso 3 al verso 6, Pablo comienza a decir: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Quiero que analice esto. Para que usted un día pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos aprender a ser agradecidos en Cristo. Porque usted ahora está en Cristo y esa es una de las características de los creyentes. La característica debe ser la gratitud. A veces nosotros tenemos un culto de acción de gracias. Mire, hoy día hubiéramos tenido un culto de acción de gracias, pero por muchas razones no hemos podido tener ese culto de acción de gracias. Hoy podríamos estar recordando, conmemorando que esta obra tiene 16 años, con luchas, con dificultades. A veces uno se puede desanimar, pero debemos aprender a ser agradecidos, ya que como cristianos tenemos muchas razones. Y Pablo primeramente en estos versos 3 al 6, ¿qué nos quiere expresar? Que debemos ser agradecidos por la obra redentora y regeneradora de Cristo. Vuelvo a leer, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el que había obrado tal bondad a través de los hermanos filipenses. Su oración era con gozo y era mirando a la comunión de los hermanos. Esta palabra que en griego es koinonía. ¿Qué significa? Habla de compañerismo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que los primeros creyentes tenían todas las cosas en común. Estaban juntos y unánimes. Comunión, koinonía. Nosotros también tenemos que estar en esa comunión, orando los unos por los otros. Y esa comunión en cuanto a qué, a esparcir el Evangelio a través del apoyo, de la amistad. Porque Pablo veía en los creyentes de Filipo ese apoyo, esa amistad, y también veía un apoyo financiero. Y por eso es que Pablo expresó su confianza en la habilidad de Dios para perfeccionar esa obra. Él más adelante dice en el verso 6, mire lo que dice el verso 6, porque leímos hasta el verso 5. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero mire lo que nos dice los versos 7 al 9, hermana Magali, lea. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire, Pablo cómo se expresa: los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí vemos una segunda razón. ¿Por qué también Pablo estaba agradecido? Por y con la iglesia de Cristo. Vemos aquí la gratitud del
Pablo, el gozo, el deseo de orar por los hermanos en Filipos. Y esto es algo correcto. Nosotros también tenemos que orar. Si usted conoce a otros creyentes aquí en Santa Isabel, ore, así no sean de la Asamblea de Dios. Si usted conoce hermanos en otras ciudades, congregaciones en otras ciudades, nuestro deber es orar por la iglesia, debido a que la iglesia allá en Filipo estaban junto a él durante esa prueba de Pablo por el evangelio. ¿Usted ora por aquellos que están pasando persecución? Tal vez usted no lo sabe, pero alrededor de muchos cristianos sufren persecución. Y aunque usted no los conozca, nuestro deber es orar. Y créalo, que así como pasó con Pablo, nuestras oraciones, aunque él no las escuche, Dios con su poder lo animará. Porque nosotros somos una iglesia, un solo cuerpo, una sola familia. Y debemos estar juntos aún en las pruebas, en aquellos que sufren por el evangelio. Los hermanos en Filipos recibieron la misma gracia que Pablo. Ellos recibieron, en otras palabras, la salvación. Recuérdese que Pablo enseña que por gracia somos salvos. Entonces Pablo estaba agradecido por la iglesia, porque la iglesia oraba, la iglesia se preocupaba, la iglesia amaba a Pablo, pero también estaba gozoso, agradecido con la iglesia. Estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en la iglesia y por lo que Dios, o con el sentir de la iglesia. Pablo los llevaba en su corazón. Mire esa expresión que dice en el verso 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice en el verso 7, por cuantos tengo en el corazón. Mire, en otras palabras, Pablo les tenía mucho amor y ellos se lo mostraron a Pablo. Pablo no dudó de orar que el amor de los creyentes en Filipo abunde más y más. Hermanos, no importa cuánto amor tengamos nosotros por los demás, porque siempre podemos tener más amor. Y mire lo que nos dice del verso 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo también estaba agradecido, ¿por qué? Por el fruto visible del amor, por el fruto visible de la justicia de Cristo. El amor de Pablo, o el amor que Pablo quería que los filipenses tuvieran, no era un amor ciego, no, era un amor que tenía sabiduría. En otras palabras, que tenía discernimiento. Era un amor con fundamentos sólidos. Por eso es importante tener fe en la tormenta, porque la fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted tiene fundamentos sólidos, ¿qué va a hacer esos fundamentos sólidos? Por medio de ellos, usted, yo, la iglesia en Filipos iba a tomar decisiones sabias, decisiones que traerían regocijo, gloria y alabanza a Dios. Esto es el fruto visible ¿de qué? Del amor. El fruto visible de la justicia de Cristo. Llevar fruto es algo, o es siempre el resultado de permanecer con Él. Jesús lo dijo: si permaneciereis en mí, llevaréis mucho fruto. Eso está en San Juan capítulo 15. Usted lo puede leer en casa, del verso 4 al verso 6. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que al permanecer en Él, nosotros recibimos la vida. Cuando usted permanece en Cristo, recibimos los nutrientes que necesitamos para llevar naturalmente frutos para la gloria y la alabanza del Señor. En segundo lugar, desde el verso 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, el verso 18, Pablo nos enseña que debemos aprender a vivir
para Cristo. Para que usted un día pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para usted poder experimentar gozo en la tormenta, primero tenemos que ser agradecidos con Cristo. Y dos, tenemos que aprender a vivir para Cristo. ¿Qué nos dice del verso 12 al verso 20? Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que le habían sucedido era cárcel, prisión, persecución. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire, ¿cómo debemos vivir para Cristo? Las circunstancias nos van a obstaculizar. No deben las circunstancias obstaculizarnos. A veces vemos que los problemas, las circunstancias son un obstáculo, pero Pablo nos enseña que las circunstancias no obstaculizan ni los planes de Dios ni nuestro propósito de vida. Porque Pablo aquí contesta una preocupación de los hermanos en Filipos. Él quería que ellos supieran que la bendición, que el poder de Dios aún estaba con él, aún en el hecho del que estaba en una prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. La obra de Dios aún continuaba. Pablo estaba con los filipenses en espíritu, pero Pablo también podía hacerles recuerdo lo que ya los hermanos en Filipo habían experimentado. Porque cuando usted estudia en el libro de Hechos, en el capítulo 16, desde el verso 11 al verso 40, ahí usted va a ver el inicio de la iglesia en Filipos. Pablo y Silas, por reprender un espíritu de adivinación en una muchacha, fueron llevados a una prisión. Y en esa prisión, ¿qué hacían Pablo y Silas? Adoraban a Dios, se regocijaban en medio de las circunstancias difíciles, pero esas circunstancias no obstaculizaron ni los planes de Dios ni nuestro propósito de vida. Porque ahí, ¿qué pasó? Vino un terremoto, las cárceles se abrió, las puertas se abrieron, las cadenas se abrieron. El carcelero, al ver esto, porque Pablo le dijo, no pasa nada, estamos aquí, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Pablo tuvo un ejemplo asombroso del poder soberano. Y esto culminó en una liberación divina de la prisión, en su vindicación ante los magistrados civiles. A pesar de las circunstancias, el evangelio continúa avanzando. Así como aquel tiempo continuó avanzando, hoy continúa avanzando. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo, su manera de conducirse en medio de todo aquello, puso en claro para todos los que observaban que él no era solamente otro prisionero. Cuando Pablo estuvo en aquella tormenta y yendo para Roma, él no fue otro prisionero, fue el hombre que Dios lo utilizó para traer ánimo, para traer consuelo a los que estaban en ese barco. Él le dijo, el Señor estuvo conmigo. Mire que Pablo dice que se ganó a los del pretorio, que parece, mire, el verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho
patentes en todo el pretorio. El pretorio era un lugar donde Pablo tenía que ser juzgado, donde estaban los precónsules, las autoridades romanas, pero allí Pablo estaba siendo instrumento. Él era un emisario de Cristo Jesús, y esto condujo a la conversión de muchos, ya que ellos veían que Pablo tenía gozo en medio de aquellas circunstancias, porque Dios se cargaba de Pablo en aquellas circunstancias, y porque Dios podía usar a Pablo a pesar de que él estaba preso. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Se enfoca en Cristo. No se enfoca en otros ministros. Pablo dice, unos predican por contienda, otros predican por vanagloria. A veces en el medio cristiano los creyentes se están poniendo a discutir. Sabemos que hay falsos ministros. Sabemos que hay falsos obreros. Pero nuestro deber, sobre todo al mundo, es que anunciarles que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo liberta al más vil pecador, que en Cristo hay gozo y que en Cristo habrá esperanza. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos, y esta era su esperanza de gloria. Mire lo que dice en la siguiente carta. La carta a los Colosenses, capítulo 1, 24 al 28, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora han sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo estaba viviendo para Cristo. ¿Por qué? Porque esta era su meta. Miren, volviendo a Filipenses, capítulo 1, verso 21 al verso 26, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, para quedar en la carne, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire, este era el objetivo que vimos primero, hablando de vivir para Cristo, que las circunstancias no obstaculizaron los planes, no obstaculizaron los propósitos. ¿Pero por qué? Porque la meta de Pablo y nuestra meta debe ser vivir para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Mientras Pablo viviría para imitar el carácter probado de Cristo. Y esto Pablo lo vuelve a recalcar más luego en Filipenses 3 del 12 al 14. Dice 3, 12 al 14, a fin de conocerle el poder dice, verso 12, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual también fui asido por Cristo. Y dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. La muerte para el cristiano es meramente una graduación para la gloria de Dios. Es una ganancia neta para el cristiano porque dejamos este mundo.
En este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tenemos propósito, pero cuando estemos en la gloria estaremos en ganancia. La muerte de Pablo en un sentido y en el debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. La muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús y eso era una ganancia. Hasta hoy leemos el pasaje que está allá en Timoteo y lo leemos como un grito de victoria. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia. Entonces ha sido una ganancia que Pablo murió para Cristo. Porque ese testimonio, como el de muchos mártires, todavía sigue dando testimonio a nuestras vidas. Y segundo, porque estar en la inmediata presencia del Señor era una ganancia para Pablo. Entonces, hermanos, el testimonio de Pablo es un desafío para la fe cristiana. Miren lo que nos dice los versos 27 en adelante. Solamente que os comportéis como es digno. Luego nos dice en el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Mire, no debemos intimidarnos. El verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino también que padezcáis, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mire, el testimonio es un desafío. Luego, ¿qué nos dice en el verso 1 al 11? No voy a leer porque este es un pasaje muy conocido. ¿Qué hace Pablo del verso 1 al 11? Nos presenta la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Qué nos dice Pablo? Que el Dios Hijo, Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Se despojó de su gloria. Ahora quiero que entienda eso que se despojó. No es que Dios dejó de ser Dios. Él lo que hizo se vació de su gloria a través de ¿qué? De la naturaleza humana. Es decir, que Él se vistió de la naturaleza humana. ¿Para qué? Para, de una u otra manera, para que no podamos ver la plenitud de su gloria. Pero recuérdese que Él un día subió con 3 discípulos. Pedro, Juan y Jacobo a un monte. Y dice que estando allí se aparecieron Moisés y Elías. ¿Y qué pasó? La gloria, Dios se transfiguró. El Hijo demostró una porción de su gloria. ¿A quiénes? A los discípulos allí presentes. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que el ejemplo de Cristo, Dios se hizo hombre, se hizo siervo. Estando en condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, llegando a la muerte y muerte de cruz. Entonces, tanto el testimonio de Pablo como el mayor testimonio de victoria, que es el testimonio de Cristo, es un desafío. Porque todos estos padecimientos deben ser un desafío, tanto para los lectores originales como para nosotros, los actuales lectores. Actuales lectores que cuando usted lee esta carta de Pablo, es para que usted se anime. ¿Se anime a qué? A que debemos trabajar juntos por la causa del Evangelio. Ese era el primer objetivo que Pablo le estaba diciendo. Anuncien la causa del Evangelio, porque dice en el verso 11, y toda, capítulo 2, 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los filipenses debían estar firmes ante sus adversarios. Los filipenses no debían sentirse turbados por sus adversarios. Debían aprender que los ataques, los retos que enfrentaban son permitidos o tal vez son orquestados por Dios. ¿Y cómo los filipenses iban a vencer todo esto? ¿Cómo es que los filipenses iban a dar testimonio? De la misma manera que Cristo. Los filipenses debían mostrar, y hoy nosotros debemos mostrar que la humildad de Cristo para la gloria de Dios frente a cualquier circunstancia. Miren lo que nos dice los versos 12 al 18.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo estaba pasando aflicciones, pero Pablo nos dice que las tormentas nos desafían a algo. Nos desafían al cuidado de la salvación. ¿Qué dice? Mire, vuelvo a leer. Dice el verso 11, la parte final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos desafían al cuidado de la salvación, nos desafían al cuidado de la vida eterna. Mientras Pablo viviría para Cristo. Y este es un desafío para nosotros, que debemos vivir también para Cristo. Como ya dijimos, las tormentas no deben ser causa de excusa. No deben ser razón para desenfocarnos de Cristo, sino más bien deben llevarnos a encender ¿qué? Esa llama de la fe. Cuando usted esté pasando tribulaciones, es cuando usted más tiene que acercarse a Dios, es cuando usted tiene que más acercarse a la palabra, porque la palabra, recuérdese que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios tiene que conducirnos a un avivamiento por las Escrituras, a que el Espíritu Santo sea el conductor de nuestra vida, y cual faro brillante se levanta en las tormentas. Nuestra vida se levanta, como dice Pablo, como luminares, como luz del mundo. Pablo nos dice que nosotros debemos ser luminares, debemos ser luz. Entonces los problemas, las adversidades son un desafío a que primeramente cuidemos la salvación, de que cuidemos la vida eterna. ¿Y cómo se hace eso? Viviendo para Cristo. Viviendo verdaderamente, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, dando sabor en medio de las aflicciones. ¿A quiénes? A los corazones afligidos. Lo que hoy está pasando, tal vez mañana otro lo experimente. Entonces usted tiene que estar dispuesto ¿a qué? A ser consuelo para otro en la aflicción. Fuimos llamados, como el Señor Jesucristo dice allá en Mateo 5 del 13 al 16, fuimos llamados ¿a qué? A ser sal de la tierra. Y anteriormente dice, fuimos llamados a ser luz del mundo. En tercer lugar, desde el verso 19 del capítulo 2 hasta el capítulo y todo el capítulo 3, Pablo nos habla acerca de algo que hemos ya hablado en estos días. En esta Semana Santa que pasó, vimos el ejemplo de Cristo cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Cristo dio ejemplo de ¿qué? De servicio. Entonces Pablo ahora nos dice, muy bien, sean agradecidos en Cristo, vivan para Cristo y sirvan. Sirvan como Cristo y sirvan para Cristo. Mire lo que nos dice los primeros versículos. No vamos a leer todo el verso del capítulo 19 al 30, porque si no, no terminaríamos. Pero si usted en casa lee, y le animo a que lea en estos días esta carta, tan solamente 104 versículos. Pablo aquí primeramente nos va a presentar a dos colaboradores ejemplares. En mi Biblia dice como subtítulo, Timoteo y Epafrodito. Nuestro mejor y mayor ejemplo de servidumbre o de siervo
es Jesucristo. Es Cristo siendo Dios que se hizo hombre. Y en esa condición se humilló tomando forma de siervo. Estas son las palabras que Pablo usó para describir que el servicio de Cristo. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a ser siervos de Dios. Y Dios quiere que seamos siervos, pero siervos para su gloria. Siervos ejemplares, siervos dispuestos a cumplir cualquier clase de servicio. A veces decimos, bueno, yo para predicar, yo para cantar. Pero si nos dicen, oiga, ¿y usted para que limpie el templo? Para que limpie los baños, para que lave los pies. Tal vez aquí no pasa, pero en Estados Unidos las iglesias grandes a veces cuidan, dan de comer a las personas que no tienen hogar. Y a veces le piden a los hermanos, ¿quién este día puede venir para que vengan a preparar y darle de comer a los mendiguitos que vienen por aquí? Ahí la gente no quiere aparecer. Debemos estar dispuestos a servir. No buscar los lugares elevados para la gloria nuestra. No, debemos buscar que en todo Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué hace Pablo? Mire, Pablo nos presenta a dos siervos que sirvieron ejemplarmente. Pablo contó con algunos colaboradores. Usted a veces ve que al final la carta de Pablo termina con una lista de colaboradores. Pablo aquí nos presenta a dos de aquellos, Timoteo y Epafrodito, aquellos que eran hijos, hermanos, colaboradores, compañeros de milicia. Pablo valoraba a aquellos siervos. Pablo valoraba la obra de ellos en el ministerio de Dios, y por tanto Pablo nos desafía a servir con gozo. Debemos tener ese corazón de que hay algo que nosotros podemos hacer para la obra de Dios. Algo falta en nuestro servicio. Si usted está aquí hoy es porque todavía falta algo por hacer, algo para que la obra sea completada. Recuérdese lo que Pablo le dijo al principio: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Y una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar es que debemos aprender a ser siervos. Y por eso Pablo aquí nos presenta estos hombres que estuvieron dispuestos, aún a pesar de sus problemas de salud, a pesar de muchas dificultades, estuvieron dispuestos a servir en la obra. No debemos estar satisfechos con buenas intenciones, con trabajos a medias. Hasta que Cristo venga, hermanos, busquemos servir a Cristo, busquemos servir a su iglesia, busquemos servir en su obra. Busquemos cumplir su misión. ¿Cuál era la misión? Días atrás hablábamos de la misión. Y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Debemos servir a su creación. El Señor nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si usted tiene un vecino, un familiar, un desconocido, aún un enemigo que tiene falta de algo, y si usted tiene, provéale. Porque esa es la manera como nosotros demostramos el servicio a los demás. Pero va a haber malos ejemplos. Del verso 1 al verso 11. Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego nos dice en el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. No vamos a leer todo. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que los malos ejemplos no nos desenfoquen, no perturben el gozo. Así como hoy, en el tiempo de Pablo, había muchos predicadores que buscaron definir el evangelio de Cristo a su manera. Hoy se habla de un evangelio social, de un evangelio políticamente correcto, de un evangelio progresista. No hay otro evangelio. Y el evangelio es un llamado a la humanidad a que nos arrepintamos, porque somos una raza caída y sin Cristo estamos condenados al infierno. Pero con Cristo podemos decir que todo lo podemos en Cristo. En Cristo somos salvos por gracia. Entonces, en el tiempo de Pablo, muchos trataban de
definir el evangelio a su manera. ¿Y esto qué trajo? Y trae hoy confusión, trae perversión en la esfera cristiana. Pero hermanos, esto no debe quitarnos el gozo. A veces usted dice, tantas religiones, y usted pasa por los mormones, pasa por los adventistas, pasa por los testigos de Jehová, pasa por la iglesia católica y están reunidos 50 aquí, 100 por acá y aquí 3, 4. Pero eso no debe quitarnos el gozo. Porque un día estaremos en la presencia del Señor. Todo esto debe llevarnos a vivir. Hermanos, si otros están sirviendo mal, usted enfóquese en Cristo. Debemos vivir, defender la fe, siendo sensibles a la amonestación del Señor en su palabra. No confiando en nosotros mismos, sino en Jesús, porque Jesús es el dueño de la obra. No confiando en los líderes, sino confiando en Cristo. Porque cuando usted confía en el dueño de la obra, esto lo lleva a ser semejante a Cristo, aún en medio de las tormentas. Recuérdeselo a Cristo en la tormenta. Se despierta y le dice, hombres de poca fe. Y el Señor, con su autoridad, hizo aquietar la tormenta con el poder que Él tenía. Nosotros tenemos que ir a Cristo y Cristo con su poder detendrá según su voluntad cualquier tormenta. Pero si el Señor quiere que atravesemos esa tormenta, recuérdese que Él nos dará la fuerza suficiente para poder resistir ese embate. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Pablo dice en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, vamos a padecer, pero hay una esperanza. Hay la esperanza de la resurrección de los muertos. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Se nos da el gozo, se nos da el privilegio de ser parte de la familia de padecimientos. Pablo lo expresa así a los hermanos de Roma en 8:17, dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque la meta futura. ¿Cuál es la meta futura? Lo que va a decir desde los versos 12 al verso 21. No que lo haya alcanzado ya, ni ya que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos mismos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego el verso 15 dice que debemos sentir eso mismo, debemos anhelar ser perfeccionados, que tenemos que tener un mismo sentir. Luego en el verso 17 nos dice que seamos imitadores de Cristo, sed imitadores de mí. Y mirá los que así mismo se conducen. Pero no porque en Pablo haya algo de que imitar, sino porque él imitaba a Cristo. A fin, dice luego el verso 19, de los cuales, mire, los que no siguen a Cristo, su fin será perdición, cuyo Dios es el vientre. Pero ¿qué dice el verso 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La meta futura es causa de gozo a pesar de la tormenta. No mire la tormenta, mire la meta. Pablo habla aquí con madurez, con pureza espiritual, con aquella pureza que podíamos esperar que él
Y podríamos pensar que él ya había alcanzado la perfección. Pero Pablo no dice que él había alcanzado, sino que Pablo anhelaba seguir avanzando. En Pablo no había perfeccionismo. Pablo se dio cuenta que aún no había llegado, solo había una opción abierta para él, y esa era proseguir, seguir avanzando. No había vuelta para atrás. Pablo proseguía por lo que Jesús quería. Pablo se esforzaba y su esfuerzo era puesto en hacer la voluntad de Dios, no hacer su voluntad. Pablo estaba enfocado en una sola cosa y no dejaría que lo que quedaba atrás lo distrajera de ello. Pablo prosiguió por el premio. El premio es el llamamiento de Dios, el llamamiento en sí mismo. Pablo fue llamado, y usted y yo fuimos llamados a ser transformados para Cristo, a ser redimidos, a ser moldeados, a ser semejantes, a ser consagrados, a ser siervos para la gloria. Entonces, no busque los beneficios que vienen con el llamado. No busque. Si Dios le va a dar recompensa, gloria a Dios. Pero el premio es estar en la presencia del Señor, alcanzar esa preciosa y bella salvación, alcanzar el conocimiento, alcanzar, agradar la voluntad de Dios. Por lo tanto, mantenga su mirada espiritual en el Señor. La carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en Cristo, porque mantener nuestra mirada espiritual nos llena de gozo. Consideremos a Cristo. Cristo sufrió, pero la aflicción de Cristo fue para el gozo nuestro, para que usted y yo seamos salvos. Por último, vamos a ver algo del capítulo 4. Y aquí sí vamos a ver el resultado, gozándonos en Cristo. Primer lugar, Pablo nos habla del gozo en la tormenta. Verso 1 al 10 dice: hermanos míos, gozaos. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Luego nos dice: regocijaos en el Señor, en el verso 4. Otra vez digo, regocijaos. Y dice: vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Luego nos dice en qué debemos pensar: en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Porque eso aprendimos, porque eso recibimos de los pastores, de los hombres de Dios, y sobre todo del ejemplo de Cristo en su palabra. Dice el verso 10, que ya leímos: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí usted ve a Pablo gozándose en la tormenta. Pablo utilizó la antigua palabra griega de corona. Esa palabra corona era la corona que se le daba a un atleta, la cual había ganado una carrera. Era una corona que denotaba un logro. Esa palabra en griego que es estéfanos. No era la corona dada a un rey, no era una diadema. Era la corona que había alcanzado alguien que había pasado un proceso. Nuestras coronas serán para el Señor, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Era la corona de gloria. Esa corona de gloria no es para nuestra gloria, sino es para la gloria de Dios. Porque nuestra gloria no es nuestra, es que Él nos alcanzó, es que Él nos está estimulando. Esta palabra, hermanos, es para que usted se estimule en la carrera de la fe. Mientras los filipenses estén firmes, eso era causa de gozo para el Señor. Era el trofeo de Pablo, era causa de gozo para Pablo, era el resultado de un duro proceso, y Pablo le daba consejos para que ellos permanezcan en ese gozo. En el verso 2 dice:
que ruego voy a sin ti que sean de un mismo sentir. Habla de comunión. Luego en el verso 3 habla de servicio. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores. Ahí está hablando de servicio fiel. En el verso 4 dice, regocijaos, exprese el gozo. Luego dice, vuestra gentileza. Esa es otra de las maneras como el gozo va a permanecer. Cuando usted da, no espere recibir, pero el dar tiene que traerle gozo, porque usted ve que aquella persona tiene algo, aunque sea tiene un pan. El dar, el ser gentil, tiene que traernos gozo a nosotros. El orar, como lo dice en el verso 6, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí vemos el ministerio de la intercesión, el enfoque en la paz del Señor, en la aplicación de la piedad. Ahí usted ve todo lo que Pablo nos dice. En esto pensad, y en la generosidad. Por eso es que Pablo dice, en gran manera me gocé de que hayas revivido el cuidado. No porque no lo digo porque tenga necesidad. Pablo no estaba diciendo, ay, bueno, qué bueno que ya me mandaron comidita porque me faltaba. No, sino que la generosidad es demostración de que había el fruto del amor, de la bondad en el corazón de los hermanos de Filipos. Porque ¿de quién proviene el gozo, hermanos? El gozo proviene del Señor. El gozo es el Espíritu Santo, para que usted lo sepa. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que va a producir es que el gozo del Señor, es que usted está en comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted peca, no es que el Espíritu Santo se va, pero se pierde esa comunión con el Espíritu Santo, que es Dios. Cuando vivimos en pecado, el gozo se apaga. Pero cuando usted vive para el Señor, está agradecido con el Señor, sirve para el Señor, usted se gozará, porque el gozo proviene del Señor. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme. Luego dice, sé vivir humildemente en todo y por todo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice el verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Luego dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba contento con esa habilidad, esa generosidad de los hermanos en Filipos. Y este contentamiento lo impulsaba en las fuerzas en Cristo Jesús. A veces nosotros pensamos, esa frase que todo lo puede en Cristo es una frase triunfalista o de un super cristiano. Claro que es una frase de triunfo, pero es decir que nuestra fuerza es ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo, por ejemplo, en este ejemplo, en lo que vemos aquí, era evidente. Hermanos, cuando usted esté pasando dificultades, lo que se tiene que hacer evidente no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Cristo. Cuando usted y yo padezcamos necesidades, es el Dios Todopoderoso que nos va a acompañar en las tormentas, porque Él es la razón de nuestro gozo. Y esto se reflejó en los creyentes de Filipos, pero sobre todo se demostró en la gracia salvadora, porque nuestro Dios proveedor es el que se merece toda nuestra adoración. Para concluir este mensaje,
Este mensaje que hemos analizado brevemente, esta carta a los Filipos, Pablo genuinamente quería que Dios fuera glorificado. Pablo estaba dispuesto a ser usado en cualquier manera que Dios viera bien para que en todo Dios sea glorificado. Este sentir trajo gozo. Gozo que se aprendió ¿en qué? Se aprendió en las tormentas. Pablo pasó persecución en Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Damasco, donde tuvo que ser descolgado del muro en una canasta. Pablo pasó en cárceles, en persecuciones. Pero hubo un factor que a Pablo nunca lo abandonó. Y ese fue el amor inquebrantable del Dios Todopoderoso. Fue la gracia del Señor la que lo sostuvo y le proporcionó gozo en la tormenta. Pero no solamente había gozo, porque Pablo habló también de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo era un hombre de fe. No había solamente gozo, había paz. Había una fe que se levantaba como faro en la tormenta y que vislumbraba una victoria segura. Porque cuando hay paz en la tormenta, cuando hay fe en la tormenta, cuando hay gozo en la tormenta, esto va a hacer que usted vislumbre un mañana, y en ese mañana usted va a ver esperanza en medio de la tormenta. Amén.